Buenos días, ¿cómo están? Hoy día he meditado una palabra durante la mañana con respecto a Adán y Eva. eh, bueno, referente a lo que nuestros padres antiguos, como la palabra, ¿cierto?, se cumple en estos tiempos y proféticamente también se ha podido revelar en estos tiempos la salvación de Jesucristo, como Él, ¿cierto?, nos limpia de todo pecado, de toda maldad, con la sangre del Cordero. Es- Sabemos que el pecado entró a la humanidad por un hombre y, y fueron contaminados muchos. Y también con el pecado entró la ley de la muerte, del cual contaminó a todos, a todos. Entonces, a través de eso acarreábamos la perdición eterna. Pero sin embargo, hay una palabra que dice que también por uno, Jesucristo, ¿cierto? Por Él fuimos salvos muchos a través de la fe. Ya hablaba también de Abraham cuando él en la incircuncisión tuvo fe y a través de esa fe nosotros podemos sacar ejemplos de que aunque seamos, ¿cierto?, no parte del pueblo de Dios, el pueblo, ¿cierto?, judío, somos gentiles, esa es la palabra, ¿cierto? Lejos del árbol, ¿cierto? Somos injertados por la palabra de Dios en Cristo Jesús y somos, ¿cierto?, bendecidos y podemos ser salvos a través de su sangre, de su rescate. Por tal motivo, quisiera explicar por qué es necesario recibir a Jesucristo en el corazón. Es necesario aceptar su llamado, porque nosotros no éramos libres, éramos esclavos del pecado, y el pecado traía consigo la muerte espiritual. Por tanto, ahora, como dice Romanos, si nosotros hemos resucitado, si Cristo ha resucitado, nosotros estamos vivos con Él nuevamente, hemos muerto al pecado y estamos en una nueva vida, en la resurrección con Cristo. Por tanto, aquellos que han recibido a Jesucristo han muerto con Él y ahora están vivos con Él. Por lo tanto, no podemos, ¿cierto?, volver atrás al pecado original. Ya nosotros hacemos las obras de Cristo. Nosotros ya somos, ¿cierto?, seguidores de Cristo y tenemos la imagen de Cristo y no podemos volver atrás. Por lo tanto, el Evangelio es predicado a toda criatura para que puedan creer, ¿cierto?, en esta palabra, a través de la fe, ¿cierto?, creer en el Evangelio de Jesucristo para que ellos puedan, ¿cierto?, ser renovados, ser restaurados, ¿cierto?, de la perdición eterna que nos traía el pecado. ¿Por qué es necesario creer en Jesucristo? Porque, como con esta historia que te digo, ¿cierto?, que es real, eh, el hombre no podía acercarse a Dios porque Dios es como una ley, su ley es santidad, ya por tanto no podíamos estar cerca de Él por tal motivo. Todo hombre que se acercaba a Dios de seguro moría. No había una comunicación con Dios como lo existía en el huerto del Edén, que el hombre, ¿cierto?, se deleitaba con Dios, tenían comunión con Dios, ¿cierto? Había una comunicación activa, ¿cierto?, con el Señor. Eran uno solo en el fondo, pero hoy, en estos tiempos, si el hombre y la mujer no aceptan el Evangelio de Jesucristo, están separados de Dios y no hay forma de unirse a Dios, no hay motivo y, y camino, ¿cierto?, de poder acercarse al Señor. La única manera que te puedes acercar al Señor es a través de Jesucristo. Por eso es necesario que el hombre y la mujer reciban de Jesucristo, porque no hay camino y verdad y vida, sino solamente Él, que Él con su sangre, ¿cierto? En la cruz, Él murió. Por eso es necesario entender por qué Él vino a sufrir la tierra. Él vino, ¿cierto?, a ser un niño. Él también, ¿cierto?, se puso pañales, ¿cierto? También, ¿cierto?, comió, bebió, ¿cierto? Porque Él fue humano también. Él también, ¿cierto?, siente tu dolor, siente
lo que tú estás pasando, siente lo que el problema, ¿cierto? Que estás en este momento, ¿cierto? Es la dificultad, pero Él te fortalece, Él es tu ayudador, porque Él dice, si estás cansado, si estás abatido, trae tu carga sobre mí y yo te la llevaré. Por eso que es necesario estar cerca de Jesucristo, mira, para poder llegar a Dios, al Padre, porque cuando hubo el pecado, ¿cierto? Original, se separó Dios del hombre y los muchos, ¿cierto? Quedaron separados de Dios. Ya, y por uno, ¿cierto?, que murió en la cruz, los muchos pueden acercarse a Dios y lo hacen a través de Jesucristo. Había un abismo, no se podían acercar a Dios y estábamos totalmente separados de Él. Por lo tanto, Él, Jesucristo, el sumo sacerdote, que significa puente, Él hizo un puente para llegar al Padre. Si vemos el tabernáculo, ahí están, ¿cierto?, las separaciones, los utensilios, y simboliza, ¿cierto?, cómo llegar a Jesucristo, cómo llegar a Dios a través de Jesucristo. Ya, por lo tanto, si podemos, ¿cierto?, sacar esos símbolos, podemos entender de qué manera podemos, en forma espiritual, ¿cierto?, a través de Jesucristo, de esos símbolos que se ven en el tabernáculo, de cómo adorar a Dios en forma, ¿cierto?, espiritual y con fe. Por lo tanto, ahora, ¿cierto?, nosotros vivimos a través de una gracia, ¿cierto?, del don de la gracia, ¿cierto?, podemos llegar a Jesucristo y a través de los muchos, como dice la palabra, ¿cierto?, muchas transgresiones llegó el don. Y por lo tanto, ahora si tú aceptas a Jesucristo, ya la ley de la muerte no tiene nada en ti, pues ya nueva criatura eres con Jesucristo, porque las cosas viejas pasaron, aquí son todas nuevas. Como le decía Nicodemo, ¿cierto? Es necesario nacer de nuevo. Por lo tanto, cuando uno nace de nuevo, ¿cierto? Son nuevas todas las cosas y por lo tanto comenzamos a crecer, a ser regenerados y el camino a la santificación para llegar, ¿cierto?, finalmente a la vida eterna, ya que Él prometió, porque esta vida es una vida que solamente es volátil, de las profesiones, los grandes vehículos, el dinero, la cuenta en el banco, la, no sé, la buena posición, los amigos, todo pasará en este mundo, todo quedará, ¿cierto?, como oro, como polvo, perdón, en el suelo, ¿cierto? Todo será hollado, pero en el cielo, ¿cierto? Habrá vida eterna, caminos de oro, ¿cierto? Mar de cristal, dice su palabra. Yo no sé cómo será ese lugar, no tengo idea en mi mente cómo será tan magnitud, ¿cierto? Esa vida nueva, ¿cierto? ¿Qué posición tendremos, ¿cierto? ¿Qué lugar tendremos, ¿cierto? ¿Qué casa tendremos? No lo sé, pero dice la palabra que mucho mejor ese lugar. Por tanto, si hay gente que realmente viera ese lugar, lo viera como ve su auto, como ve su casa, como ve, ¿cierto?, sus cosas tangibles, ¿cierto? Viera ese lugar, quizás se acercarían a Dios, pero el hombre como no ve a Dios, ¿cierto? Como Dios es invisible, como Dios es espíritu, nadie se quiere acercar a Dios porque la humanidad prefiere, ¿cierto?, lo visible, ¿cierto?, lo empírico, lo que se toca, ¿cierto? Pero si vieran que ese cielo nuevo, esa tierra nueva, lo vieran realmente, cambiarían de opinión y quizá hasta los ambiciosos quisieran volar arriba para poder tener todas esas cosas. Pero dice la palabra que solamente la fe nos puede salvar, solamente Jesucristo. Por eso le damos gracias a Dios por el día. Yo por lo menos le doy gracias a Dios por el nuevo día, la salud, por su misericordia, porque Él ha estado conmigo, me ha sostenido, porque aún estoy con vida. Mientras esté con vida, poder alabarle, poder cantarle. Yo reconozco que a veces quizá mi salud no está muy bien a veces, pero sin embargo trato de estar cerca de Él, de pensar de Él y alabarle en todo tiempo. El nivel de espiritualidad también se puede notar con los frutos, dice la palabra que hay frutos que el cristiano tiene que dar, ¿cierto? Frutos de gozo, no sé, una infinidad de frutos que habla la palabra de Dios. Por lo tanto, nosotros tenemos que dar fruto de alabanza también, sacrificio de alabanza, aunque estemos en dificultades, glorificar a Dios. Por lo tanto, debemos estar contentos, gozosos y contentos porque Dios nos ha salvado, nos ha rescatado, lo primero que ha hecho, ya, porque ahora Él nos ha unido con el Padre. Ya todo el mundo estaba separado de Dios, todos merecían la muerte eterna, todos merecían irse, como dice la palabra, ¿cierto? El lago de fuego, ¿cierto? Que arde con azufre. Ya, eso no lo digo yo, no asusta a nadie con esto, sino que el mismo Jesucristo enseñó de todas estos finales que vendrán del destino del hombre.
Él mismo lo habló, lo comentó, ¿cierto? Y esa enseñanza que nos dio, ¿cierto? Yo puedo, de alguna manera, ¿cierto? De hecho, darlo como buena nueva para que tú creas en Dios y tu alma, ¿cierto? Que en la eternidad pueda un día gozarse con tu Creador, ¿ya? Y no de las cosas creadas, sino de tu Creador. Y entender, ¿cierto? De que esta vida es pasajera y todo lo que tú tengas, ¿cierto? Por eso es pasajero, por eso que es importante hacer las cosas bien en esta vida, orar bien y buscar al Señor, ¿cierto? Con gozo y alegría y no por interés, ¿cierto? De que Él te va a darte algo, ser buenos líderes, ¿cierto? Buenos, con amor a las almas, ¿cierto? Con un espíritu servicial, ¿cierto? Y no pensando, ¿cierto? En la moneda, sino que pensando en Jesucristo y todo lo demás vendrá por añadidura. Dios te bendiga y espero que esta palabra del Señor Jesucristo llene tu vida, tu corazón, ya, tu pensamiento, tu mente, y esperando que tú recibas al Señor Jesucristo para llegar al Padre, porque no hay otro camino, no hay otra verdad, no hay un relativismo de lo bueno malo, de lo que diga el hombre, ¿cierto? Porque todo lo que dice el hombre equivocado, porque toda palabra de hombre es mentirosa. Sabemos, ¿cierto?, que Dios es gobernante, ¿cierto? El reino de los cielos se ha acercado y está cerca de todos aquellos, ¿sí? De todos nosotros, pero es necesario aceptarle para poder, ¿cierto?, entrar al reino espiritual, porque este mundo está, ¿cierto?, en derechos legales con el príncipe de este mundo, Satanás, que tiene sus secuaces, tiene sus demonios para hacer daño en la mente. Lo primero que vino a hacer Satanás es dominar la mente, hacer caer la mente del hombre para que sean títeres de él. Por lo tanto, si tú ves, ¿cierto? Todo dolor, todo lo que hay en la tierra, todo llanto, toda lágrima, y muchas veces tú le echas la culpa a Dios. ¿Por qué Dios permite eso? Porque hay motivos legales que la tierra se mueve. Por lo tanto, Satanás ha dominado esta tierra, ¿cierto? Como príncipe de este mundo, para hacer daño, para matar y destruir, para colocar hambre, para meterse en los pensamientos de los presidentes, de los concejales, de los alcaldes, de todo de alguna manera, ¿cierto? Pero nosotros estamos en medio de este mundo, aquellos que nacen de nuevo, aquellos que son luminares de este mundo, son como ovejas en medio de víboras, pero ahí el Señor nos acompaña en medio de las tinieblas como antorcha para alumbrar a aquel que necesita de esta palabra de Dios, pues nosotros vamos en busca de los perdidos, porque el Evangelio lo que hace es activar a la persona, ¿cierto?, que está predestinada, que es salva, ¿ya? Por ese motivo, bueno, es un tema de la predestinación. Ya algunos creen que el hombre, ¿cierto?, tiene libre albedrío, ¿cierto? Son doctrinas diferentes, pero no son doctrinas fundamentales, sino que, bueno, aquel que cree una cosa u otra, bueno, santifíquese más. Lo importante es que cada día busque más la salvación, se santifique más solamente, pero algunos creen una cosa y otra. Pero, bueno, yo creo que de esa manera uno activa los salvos a través del evangelio. Ya yo puedo estar predicando con miles de hermanos en la calle y se burlan, se ríe el mundo, todo el tema. Pero si uno escucha este comunicado, este llamado, dice la palabra y gozo en el cielo. Porque uno que se salve, porque ese que se salvó, oyó la palabra y se activó su salvación y llegó a los pies de Cristo. Dios te bendiga mucho. Y bueno, el tiempo no da tanto para predicar esta palabra, porque igual, eh, bueno, iría por pausa, si Dios me permite, ¿cierto?, seguir hablando de este gran evangelio de salvación de Jesucristo. Dios te bendiga mucho.